de la asignatura de técnica quirúrgica. Hoy hablaremos de el tema de hemostasia. Hemostasia viene de la palabra griega haima, que quiere decir sangre, éstasis igual a detener. Como definición, entonces, vamos a decir que es todo aquel procedimiento o maniobra que se realiza para evitar, detener, parar o cohibir una hemorragia. También tiene sus objetivos primordiales, que son de evitar el sangrado y de esta manera mantener al paciente en un estado hemodinámico adecuado, mantener un campo limpio donde nos permita observar todas las estructuras anatómicas que deseamos y además evitar la formación de hematomas, porque estos nos pueden traer complicaciones como por ejemplo la presencia de procesos compresivos, infecciosos o trastornos en la cicatrización. Hemorragia es la salida de sangre por ruptura accidental o traumática de un vaso. Ahora vamos a ver la clasificación de la hemorragia. Inicialmente diríamos por el lugar donde se produce. Se habla de una hemorragia interna cuando se produce dentro de cavidades, como es en el caso del tórax, un hemotórax, o en el abdomen, un hemoperitoneo. Y se habla de una hemorragia externa cuando es aquel sangrado que se produce a visión directa, o sea, hacia el exterior. Según el vaso que se produce, puede ser arterial, venoso o capilar. Cada uno tiene sus características especiales. Arterial es tipo pulsátil, la sangre es rutilante, rojo rutilante. En el caso de la vena es una hemorragia continua y además de un color oscuro. En el caso de los capilares son sangrados continuos donde no se puede identificar el vaso. También tenemos, según el tiempo en que se produce, puede ser una hemorragia inmediata o mediata. Inmediata, transcurrida la lesión, inmediatamente se produce el sangrado. Inmediata quiere decir cuando se produce a las horas o días de producida la lesión. Y esta mediata, a su vez, se subdivide en recurrencial y secundaria. Recurrencial cuando producido el trauma del vaso, este no sangra y con el transcurrir de las horas, este vaso restablece su circulación y se produce el sangrado nuevamente, o otra vez. También se habla de una hemorragia secundaria cuando uno realiza la ligadura del vaso, pero por efracción o desprendimiento se puede producir otra vez el sangrado. Con referencia a los procedimientos de hemostasia tenemos variados, algunos son momentáneos para salvar la emergencia y otros son definitivos. Empezaremos hablando de los momentáneos. Vean ustedes acá, la compresión digital es un procedimiento bastante útil, que uno lo tiene en forma práctica, muy fácil de realizar. Es presionando con el dedo pulgar y el índice sobre donde probablemente pasen los vasos sanguíneos importantes. En este caso nos valdremos de las referencias anatómicas, ¿no?, o relieves óseos, y realizamos la compresión sobre superficies óseas.
En este caso, en el gráfico vemos sobre los vasos femorales, puede ser también a nivel de la carótida, que se puede presionar contra la columna cervical. Otro procedimiento, tenemos la compresión con gasa. Esto se utiliza para lesiones pequeñas y en el caso de que fueran un poco más grandes, obviamente tomaremos una compresa estéril para realizar la hemostasia adecuada. El torniquete, este procedimiento es muy utilizado por la gente común. Muchas veces se hace con una pañoleta, como ven, y un objeto de madera, y se hace la torsión en sentido de las agujas del reloj hasta cohibir la hemorragia. Tener mucho cuidado el tiempo de compresión, porque se puede producir necrosis distal. De ahí que es importante, si uno tiene que realizar el traslado con un tiempo muy prolongado, siempre aflojar cada 15 minutos y de esta manera permitir la circulación distal. Es muy útil a nivel de miembros. El manguito neumático, este procedimiento se aplica mucho en emergencia. Es muy fácil de aplicar. Verán ustedes, es colocar e insuflar a nivel de los miembros hasta cohibir la hemorragia con una presión entre 180 y 200 milímetros de mercurio hasta que cohiba la hemorragia. También está este procedimiento, la venda de Smarts, muy utilizada en traumatología, que consiste en una venda de látex de 1.5 metros de longitud por 5 a 6 centímetros de ancho. Se coloca el miembro hacia arriba y se empieza el vendaje desde los dedos y así sucesivamente hasta llegar a la raíz del miembro. Una vez llegado ahí, se coloca un lazo de goma y se retira la venda de Smarts. Otro procedimiento es el taponamiento, que consiste en aplicar gasa, en este caso estéril, aplicar en las cavidades donde uno no puede abordar a los vasos sanguíneos, ¿no? Y hacer la compresión directa sobre los vasos hasta cohibir la hemorragia. Es un procedimiento muy práctico cuando uno no puede acceder al sitio de sangrado. El garrote de fino quieto, vamos a hablar de estos procedimientos que no son ya aplicados, pero sí vale describirlos, que consistía en una plancha con ramas verticales que se aplicaban sobre el miembro inferior y con un lazo de goma se atravesaba a través de las fenestraciones de estos hasta comprimiendo hasta cohibir la hemorragia. Otro procedimiento que ya no es muy aplicable es el método de Momburg. Este método, también como en el anterior, se utiliza el mismo procedimiento, pero esta vez a nivel del abdomen para cohibir hemorragia de lesión de grandes vasos intraabdominales, aorta abdominal, vasos ilíacos. El problema que tiene es que si uno mantiene mucho tiempo prolongado, puede haber una sobrecarga cardíaca y además necrosis intestinal. De ahí que es importante el tiempo que se pueda utilizar este procedimiento. La instrumental. Esta diríamos que es uno de los procedimientos diarios en el ambiente quirúrgico, ¿no? Como han visto, se utiliza pinzas de hemostasia común o vasculares
pueden ser Halsted, Penn, Osner, Kelly, o vasculares como la Bulldog o la de Satinsky. Acá ustedes ven, uno hace la toma selectiva del vaso con el instrumental y realiza la ligadura, ¿no? Por lo general, este procedimiento diríamos que son procedimientos ya definitivos, ¿no? También se puede aplicar cuando uno no identifica claramente el vaso sanguíneo, la toma con el instrumental en masa, así se llama, ligadura en masa, de todos los vasos sanguíneos, que involucra a todos los vasos sanguíneos, pueden ser arteriales, venosos, capilares, y debajo de este se realiza la ligadura, ¿no? Otro procedimiento es la ligadura por punto de transficción. Vean ustedes, tomado con el instrumental en masa, se pasa un punto y se liga acá y se vuelve hacia atrás para volver a ligar. Esta ligadura evita lo que habíamos llamado en la clasificación, según el tiempo de las hemorragias, de una hemorragia secundaria. O sea, no permite que se suelte la ligadura. También tenemos este equipo que es el electrocoagulador, que es en base a la electricidad, y este también nos permite realizar coagulación de vasos sanguíneos de hasta 3 milímetros, y además de eso ayuda mucho en lo que son los vasos, el sangrado en napa, o sea, cuando hay sangrados donde no percibimos adecuadamente el vaso que está sangrando. Otro procedimiento es el uso de los líquidos, ¿no? Puede ser en este caso agua oxigenada o solución fisiológica. También se habla de la termocoagulación, el uso de ya sea líquidos calientes o fríos, ¿no? O el uso de químicos, ¿no? En este caso, del nitrato de plata o la adrenalina. Y aquí tenemos otros productos en realidad que ayudan mucho para realizar la hemostasia, como es estos materiales que vienen con nombres comerciales, como es el Gelfuan, el Spongostan, de los más comunes que usamos dentro de la actividad quirúrgica, que no son nada más que piel porcina purificada. También existen otros materiales, como por ejemplo el surgifilo, que es una pasta, ¿no?, de matriz de gelatina fluida, más un componente de trombina liofilizada. También tenemos este producto que es el Surgicel, que es un tejido estéril absorbible, de celulosa oxidada. Todos estos materiales son absorbibles y con buena tolerancia de los pacientes, que se aplican cuando los otros procedimientos definitivos hayan fracasado. Uno puede aplicar estos adhiriendo solamente o aplicando sobre la lesión. Acá tenemos un material que es la cera de Horsley. Lleva el nombre de Horsley porque fue él quien descubrió, un neurocirujano de Londres, en 1881, que lo utilizaba para la parte ósea, ¿no? De ahí que hoy en día se aplica también en traumatología, en otorrinolaringología, en cirugía maxilofacial. Otro equipo es el LigaSure. Este equipo, muy moderno, sirve para hacer la hemostasia, la compresión
por compresión y además sellado de los vasos y sección de los mismos hasta un diámetro de 7 milímetros. Imagínense que es muy útil en cirugía laparoscópica. Y que es el uso de los clips metálicos. Acá tienen la clipadora, se carga el clip y se lo aplica sobre el vaso que uno desee realizar hemostasia. Tenemos también sondas, esto para las cavidades donde es difícil ingresar cuando se produce un sangrado. La sonda de Sengstack en Blackmore, esta se aplica en hemorragias digestivas altas. Verán que su dispositivo es un balón gástrico, un balón esofágico, que se lo aplica introduciendo hasta llegar a la cavidad gástrica, se insufla el balón gástrico, se tracciona y luego recién se insufla el balón esofágico. Esto nos permite cohibir hemorragia, por ejemplo, cuando hay varices esofágicas complicadas o sangrados graves a nivel del estómago, como es un Mallory Weiss, por ejemplo. Aquí tenemos otro balón, este es el balón de Bakri. Este balón se utiliza en hemorragias ginecológicas. Acá tenemos cómo se introduce a través de la vagina, llegando hasta el útero, a la cavidad uterina, se insufla a ese nivel, realizando la hemostasia. Es muy aplicado en, como les decía, hemorragias ginecológicas. Una de ellas, por ejemplo, es poscesárea, ¿no? Obviamente que también tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, se habla de que no se debe colocar en procesos infecciosos, cuando hay alteraciones a nivel de malformaciones en el útero o en el caso de que se produzca una ruptura uterina. Y estos materiales, que si bien son de alto costo, también hay diversas opiniones con referencia a su uso, el costo-beneficio que tienen estos equipos, especialmente el pantalón anti-shock, ¿no? Pero que habíamos visto en el caso de las hemorragias graves a nivel de pelvis, abdominales o en miembros, este es uno de los aplicados actualmente. Es nada más que un sistema de cámaras que van a comprimir tanto los miembros inferiores, la pelvis y el abdomen, ¿no? Y de esta manera, aparte de cohibir la hemorragia, lo que hacen es estabilizar fracturas, ¿no? Acá tenemos otro dispositivo que es el traje anti-shock no neumático, que esto se lo aplica en ginecología, ¿no? Tiene varios componentes para los miembros, para la pelvis y para el abdomen. Esto, como les dije, se utiliza en hemorragias ginecológicas graves. Y otros equipos que son las férulas neumáticas, tanto para pie, pierna y todo el miembro inferior, ¿no? Como en el caso del pantalón anti-shock, este también, aparte de ser hemostasia, estabiliza las fracturas, o sea, no permite que se movilicen. Habrán visto ustedes que hay bastantes métodos que nosotros podemos aplicar dependiendo de los recursos con que vayamos a contar, ¿no? Y es importante tener presente. Y por último, me quiero despedir con este eslogan que dice: donar sangre es donar vida. Para nosotros es muy importante en el acto quirúrgico mantener a un paciente en un estado hemodinámico adecuado, y cuando se nos complica, pues tomamos
el uso del banco de sangre, que hoy en día nos facilita mucho. Por tanto, creo que es muy importante tomar en cuenta todos estos procedimientos para evitar todo esto. Muchísimas gracias.